El gobierno se está equivocando en la manera en que está planteando esto, porque lo que le está pasando es como aquel jugador que tiene un recurso y ante cualquier jugada quiere hacer siempre la misma. Ujú. Y eso hay veces que te funciona y hay veces que no te Que no funciona si las funciona. circunstancias son distintas. Echar la culpa a Calderón, pues ya les queda muy lejos, porque Sí, Calderón estuvo en el 2006. sí. Estamos hablando Ya ya casi de 20, casi 20 20 años, años, 19 sí. años ya, y por lo tanto las referencias ya no lo son tan cercanas para millones de mexicanos. Claro. Si cuestionas a aquellos que en llegado momento te apoyaron o que era tu bandera, entonces ¿a quién vas a cuestionar o criticar? O sea, cambias a los Claro. personajes en todos los Sí, sentidos. hay un problema de relato Exacto. contra la legitimidad del otro Ajá. y creo que es parte de la crisis que lleva viviendo Morena, sobre todo del verano para acá. ¿Qué tal? Sean bienvenidos a este podcast Palabras Más, Palabras Menos. Este número 12, sí, ya el número 12 de esta primera temporada que pues celebramos, y celebramos por dos cosas. Una, por los temas, pues por supuesto que cada semana pues tratamos y analizamos, y por supuesto celebramos porque tenemos un invitado de super lujo, un invitado que pues para nosotros ponemos otra vez el mantel largo, y por supuesto aplaudimos porque pues tenemos nada más y nada menos que a Mario Campos, una persona, un amigo y por supuesto alguien que admiramos y respetamos en el ámbito de los medios de comunicación. Mario, un gusto tenerte en este No, hombre, qué espacio. gusto estar aquí contigo Pues al contrario, en Mario, este pues proyecto que va caminando también con tan buenos invitados y feliz de poder platicar de estos temas que nos gustan tanto. sí, claro, claro, en ese sentido, y por eso era fundamental que estuvieras aquí, Mario, porque fíjate que, pues en esta coyuntura, bueno, ¿qué coyuntura? Todos los días hay coyunturas Ujú. en este país y sobre todo por las tendencias que actualmente están habiendo en todo el ámbito, pues era necesario platicar contigo, sobre todo tener tu ojo clínico desde el punto de vista del periodismo. Y como especialista, pues en el periodismo, pues era necesario tenerte y analizar. Y vamos a entrar precisamente con nuestro primer tema, si te parece, Perfecto. en el cual pues vamos a hablar básicamente del papel que actualmente está teniendo el gobierno federal, de la administración actual, en el ámbito de, vamos a decirlo así, estigmatizar a las protestas, vamos a decirlo así. Un gobierno que se caracterizó cuando era oposición, Ujú. pues de exigir precisamente el respeto de los liderazgos de las diferentes protestas, un gobierno que en llegado momento también exigía pues que las personas pudieran expresarse abiertamente, ya sea en el espacio físico, en Ujú. los medios de comunicación y en las redes sociales. Y ahora vemos a un gobierno que pues señala constantemente a actores que participan o organizan algún movimiento, una manifestación, y no solamente lo señala, Mario, eso hay que decirlo Ujú. claramente, sino que inclusive hasta ponen a veces sus datos personales, ponen sus preferencias ideológicas que son muy respetables, sobre todo en un estado Ujú. democrático, y sobre todo ahí viene todo el juego del framing y todo el encuadre que le genera. Y por ello, pues era necesario platicar contigo, Mario. ¿Qué opinión tienes sobre esto que está ocurriendo? El gobierno se está equivocando en la manera en que está planteando esto, porque lo que le está pasando es como aquel jugador que tiene un recurso y ante cualquier jugada quiere hacer siempre la misma. Ujú, ujú. Y eso hay veces que te funciona y hay veces que no te Que no funciona si las funciona. circunstancias son distintas. ¿Cuál es la jugada que el gobierno está tratando de hacer? La que hizo López Obrador durante 6 años, Ujú, que fue ante cualquier crítica sacar la carta de la descalificación del PRIAN, de la oposición, ujú. argumentar que lo que estaban tratando era de defender sus privilegios, las resistencias al cambio del pueblo ahora convertido en gobierno, y López Obrador era muy hábil para conseguir la construcción de adversarios, este framing del que hablabas hace rato, que resultaba muy conveniente para el relato. Ujú, ujú. Por lo demás, escogía adversarios que a veces algunos ya eran impopulares o que otros, sin ser impopulares, no tenían un respaldo social. Pienso en la propia academia, en los defensores de organismos como el de transparencia, acceso a la información, Ujú, en los defensores del Poder Judicial, es decir, eran élites en el sentido, no lo digo en términos negativos, sino élites académicas, ujú, ujú. élites políticas que trataban de defender un andamiaje institucional que se había construido.
Ujú. Esa misma fórmula, la de es Calderón cuánto gana Loret Sí. y quién está detrás, la está aplicando el gobierno ahora, pero creo que se está equivocando en varios sentidos. Primero, las audiencias ya no son necesariamente las mismas que los últimos 7 años. Claro. Yo lo veo con mis alumnos en la Universidad Iberoamericana, donde de pronto echan la culpa a Calderón, pues ya les queda muy lejos, porque Sí. Calderón estuvo en el 2006. Sí. Estamos hablando ya Casi 20. de casi 20 años, 19 sí. años ya, y por lo tanto las referencias ya no lo son tan cercanas para millones de mexicanos. Claro. Segundo, se equivoca porque este adversario que el gobierno está imaginando es un adversario que tiene legitimidad, porque estamos hablando de la gente en Michoacán, estamos hablando de una Grecia Quirós, la esposa de claro. Carlos Manso, ahora alcaldesa de Uruapan, estamos hablando de los campesinos, estamos hablando de los transportistas. Son sectores que además tienen reivindicaciones que creo que mucha gente puede entender, como el tema de la seguridad o el tema del combate a las extorsiones o el impacto en los precios de sus productos. Exacto. Y tercero, hay una equivocación no solamente en la legitimidad y en el blanco, sino hay una equivocación en la capacidad de respuesta de estos grupos. Porque tú puedes pelearte de pronto con las redes sociales y las redes sociales son líquidas, ¿no? Se diluyen muy fácilmente. La indignación de hoy puede ser reemplazada por la indignación de mañana. Pero en este caso estamos hablando de grupos que tienen pies, que están ocupando, pies y ruedas, diríamos, Sí, claro. que están ocupando el espacio de la calle, el espacio de las carreteras, el espacio de la plaza pública, y que no se van a ir simplemente porque les aplique la descalificación desde la mañanera. Y yo creo que de entrada, por estas 3 razones, porque el relato ya no da, porque el adversario tiene una legitimidad distinta a la que tenían antes, y porque estos tienen recursos para movilizarse como no habían encontrado a lo mejor con los comisionados del INAI, es un opositor, digamos, diferente, y la misma receta aquí no te va a dar los resultados. Sí, y aquí tocas puntos muy importantes, Mario, porque justamente los personajes son distintos en todos los sentidos. Pues vamos a llamarlo así, esta élite de personajes que, pues con toda la parte institucional, por supuesto, todo el respaldo, inclusive en conocimientos, etcétera, pues era, digamos, su mayor fortaleza. Sí, pero aquí estamos hablando también de personajes, pues que provienen del ámbito social que en llegado tanto momento, el propio López Obrador enalteció, que era el famoso pueblo bueno, el pueblo, pues, de abajo, etcétera, etcétera. Y que esas causas que en llegado momento pertenecían, digamos, a la izquierda, pues ahora, pues como que ellos tratan de cambiarle o replantearle, digamos, el framing a ellos, ¿no? En ese sentido, ahora, si cuestionas a aquellos que en llegado momento te apoyaron o que era tu bandera, entonces ¿a quién vas a cuestionar o criticar? O sea, cambias a los personajes en todos los sentidos. Sí, hay un problema de relato contra Exacto. la legitimidad del otro. Ajá. Y creo que es parte de la crisis que lleva viviendo Morena, sobre todo del verano para acá. Desde que empezó el verano hay 3 elementos en la narrativa de Morena, del pueblo, de la cercanía, que se les está haciendo agua, que les está entrando agua al barco. El primero tiene que ver el del combate a la corrupción. Sí, totalmente. Todo lo que vimos con las propiedades de algunos cuadros de Morena, pues que no corresponde, digamos, con el nivel de ingreso. El segundo tiene que ver con la austeridad. Las compras de Andrés López en Japón saliendo los de viajes, Prada, ¿no? Sí. los viajes en primera clase de Gerardo Fernández Noroña, Claro. el estilo de vida de varios cuadros como Sergio Gutiérrez Luna, Exacto. que pues hemos visto que, insisto, o no corresponden en algunos casos con los ingresos públicos o correspondiendo, por lo menos no embona con la idea de la austeridad. Y el tercero tiene que ver con esta idea de que ellos representan al pueblo. Exacto. Y entonces cuando tú apuntas y dices, a ver, ¿cómo le reclamas con un movimiento campesino? ¿O cómo le reclamas un movimiento de transportistas que a lo mejor uno puede pensar que hay capital de pronto, por supuesto, en algunos de los casos, pero estás hablando también de trabajadores Exacto. que no son fácilmente descalificables justamente como élites, como hicieron en otros momentos. Y entonces este agotamiento del relato les está provocando una fuga hacia adelante que se está traduciendo en un endurecimiento. Y ese es un elemento creo que muy preocupante. A la par que viene esta descalificación de la protesta social, a la par que no están construyendo vías para conducir el conflicto, que en política eso es fundamental. El conflicto en la política nunca no debe sorprender a nadie. El conflicto es parte de la sociedad.
es de los encuentros y desencuentros de agendas, de intereses. Lo importante de la sociedad es que existan canales para el conflicto, que pueden ser los gobiernos, que pueden ser los procesos electorales, que pueden ser los propios medios de comunicación. Cuando se endurece el gobierno, descalifica al interlocutor y no empieza a dar cauce, se está empezando a generar un ambiente que se les va a ir complicando cada vez más con una variable que no podemos ignorar, que se llama Mundial de Fútbol, Sí, totalmente. que está a la vuelta de la esquina a mediados del próximo año y que es un factor que contribuye, digamos, a que los actores tengan incentivos para el conflicto y que el gobierno tendría que tener conflicto para atenderlo, cosa que no estamos viendo. Sí, totalmente, Mario. O sea, el Mundial va a ser un parteaguas, digamos, un elemento en el cual pues, el gobierno tiene que repensar, digamos, también sus movimientos. Igual, por supuesto, toda la oposición y, por supuesto, todos estos grupos. Pero aquí tocas un punto importantísimo que tiene que ver con la legitimidad también del discurso. En el ámbito, este año ha sido en particular conflictivo en todos los sentidos, porque hemos visto el abuso también institucional en el ámbito del gobierno para utilizar leyes a modo, para ya sea censurar medios de comunicación, acallar voces de periodistas o inclusive voces también de la sociedad civil. Y en ese sentido también, digamos, los medios de comunicación pues están acorralados, la misma sociedad, y el discurso que, por eso iniciábamos, digamos, esta plática hablando de aquellas exigencias que tenía el propio Morena cuando no gobernaba, que era la libertad, digamos, de manifestación pública, la libertad de expresión en los diferentes medios de comunicación, la libertad en las redes sociales, pues ahora estamos viendo justamente cómo también eso se está poniendo, digamos, en contra del propio relato y de la construcción de la narrativa de Morena. Y yo agregaría una capa más a esto que estás diciendo, que es cierto, que es además de las inconsistencias con tu relato de origen, digamos, frente a lo que ahora eres, ¿no? La encarnación de lo que antes criticabas, convertirte en tu némesis. Pero hay otra variable que el gobierno creo que no está que está subestimando, que es el estancamiento económico. Exacto. Sí. Porque muchos de los problemas de los que hablamos ahora, el asunto de corrupción, el asunto de los excesos de la primera clase, todo eso, hay veces que la gente está dispuesta a tolerarlos cuando el bolsillo le va bien. ¿Qué es lo que está pasando hoy en Estados Unidos con la aprobación de Donald Trump? Lo que está desgastando, pues no es la política antimigrante, que ha sido brutal desde hace mucho, no es su intolerancia con la disidencia o con la diferencia política, es que la economía le está caminando mal y entonces la gente le empieza a pasar la factura. Claro. ¿Qué es lo que le ha permitido a un país como España, que tiene una clase política envuelta en una serie de escándalos, que haya mantenido cierta estabilidad? Pues que la economía está creciendo. Exacto. Y entonces que la economía vaya bien o la economía vaya mal es una de las condiciones más importantes en la que insertas todo este escenario que estamos diciendo. Y si lo que estamos viendo es que la economía en este 2025 va a terminar creciendo menos del 0.5%, Sí, y que el acumulado de los últimos 7 años es un estancamiento, un empobrecimiento de la economía, pues el relato que tuviste de los años anteriores, de las transferencias, del aumento del salario mínimo, que claro que sirvió y que fue importante, empieza a experimentar esto que los economistas llaman rendimientos marginales decrecientes, ¿no? Cierto, Que es esta idea de que lo que antes te funcionó muy bien, pues ya no te vuelve a funcionar. El chiste que se desgasta a fuerza de repetición. Bueno, yo creo que el relato de Morena en muchos ámbitos está desgastando, incluyendo la idea de que la economía neoliberal era el problema del origen de todos los problemas, y que hoy, a 7 años ya del gobierno de Morena, se vuelve más complicado gestionar una conflictividad social con instituciones que no están canalizando el conflicto y con un entorno económico desacelerado como el que tenemos. Perfecto, Mario. Y fíjate que a esto, me encanta esto último que has platicado, porque antes un instrumento de comunicación muy utilizado por Morena fueron las mañaneras, ¿no? En ese sentido, fue el aparato institucional, pues, de propaganda y, vamos a decirlo así, de comunicación preferido, digamos, del actual gobierno, pero que, a diferencia, digamos, de la administración de Andrés Manuel López Obrador, ahora estamos viendo que esa maquinaria o ese instrumento pues empieza pues que ya no a tener el mismo impacto. Antes, digamos, ciertos medios de comunicación lo retomaban, había primeras planas con lo que decía el presidente, impactaba en los noticieros de radio, de televisión y las redes sociales. Ahora estamos viendo que también ese instrumento no está siendo el abanico precisamente para posicionar temas y servir precisamente un contrapeso. ¿Qué opinas sobre ello? Mira, creo que López Obrador como administrador público fue bastante deficiente.
el gobierno no caminó bien, los resultados en economía son los que decíamos hace rato, pero su superpoder era el establecimiento de la agenda. Exacto. Eso lo hacía muy bien desde la mañanera y tenía la capacidad de ponernos a discutir a ti y a mí, a quienes nos están viendo, sobre el avión presidencial. Sí, Y claro. podíamos tener debates sobre si era una tontería o no la rifa, pero todos estábamos hablando de la rifa. Estábamos hablando de la pertinencia o no del Tren Maya, pero estábamos hablando del tren. Y yo comparo a López Obrador con un reflector, como estos que tenemos aquí enfrente, pero de faro, de esos grandes reflectores, que son tan potentes, que no quiere decir buenos, pero sí son potentes, en un sentido que no te deja ver nada más. Y eso era López Obrador. El gobierno era la mañanera. Y entonces todo lo que pasaba detrás de ese faro no se alcanzaba a ver, porque todos estábamos deslumbrados por el relato de Andrés Manuel López Obrador. Fuera para apoyarlo, para pelearnos con él, estábamos todos hablando de lo mismo. La mañanera de hoy ya no tiene esa función. Y no la tiene por varias razones. Primero, porque otra vez los cheats se desgastan, claro, y los recursos comunicacionales también tienen rendimientos. Segundo, porque la personalidad de la presidenta es distinta a la personalidad del presidente. Tercero, porque el relato, por lo menos de los primeros, casi yo te diría del primer año de la presidenta, hoy creo que está en un tono distinto, mucho más combativo, como hablábamos al principio, pero el primer año de la presidenta fue mucho menos beligerante, mucho menos hostil. No tenías estos desplantes contra mexicanos, contra la corrupción, y Claudio X González, y contra Carlos Loret, no había derroche de adjetivos y ese aparato del Estado que señalaba a alguien y hacían investigaciones los medios afines, y luego le caía el SAT. Bueno, todo eso que le bajó, digamos, la presidenta, pues también ha impactado en que hay otros temas en la conversación. Y sin duda uno de los temas que debe preocupar al gobierno en este momento es la pérdida del control de la agenda, que para mi sorpresa el problema es que no ha estado acompañado de un ajuste en la estrategia. Si yo te pregunto, por ejemplo, ¿qué secretarios o secretarias de Estado recuerdas en este momento? Híjoles. Además de García Harfuch, de pronto Marcelo Ebrard, y de vez en cuando. Y si yo le pregunto, bueno, ¿y dónde ha estado el secretaria de Medio Ambiente? Híjole. ¿O dónde está? ¿O quién es? ¿Cómo se llama? Sí, exacto, el secretario del Trabajo, o secretaria, ¿no? Sí, claro. ¿O cómo se llama el secretario? No hay. Y eso lo que tiene como efecto es que tienes un gobierno en donde la presidenta lo único que le toca es salir a dar la cara por sus colaboradores, cuando tendría que ser al revés. Los colaboradores tendrían que estar defendiendo a la presidenta, en lugar de que la presidenta tenga que salir a hablar, a responder por lo que hizo o no hizo Gerardo Fernández Noroña, por lo que hizo Andy López Beltrán, por lo que hizo Adán Augusto López. La presidenta está parando los golpes de los demás y está en una agenda absolutamente reactiva, y mientras no cambian la política de comunicación y mientras no cambie la operación política, no hay forma de que esto vaya a cambiar. Sí, totalmente, estimado Mario. Fíjate que tocas un tema importantísimo. Aparte, ella enfrenta crisis que podrían decir que no son de ella, ¿no? Y ese desgaste, pues tú lo sabes muy bien, pues repercute en ella y por supuesto su administración. A esto, fíjate que yo, la reacción que tuve al escuchar esta crítica que le hizo precisamente a la marcha de la Generación Z fue muy fuerte, pero fíjate que lo que más me causó reacción fue que la propia presidenta convocara también a otra marcha. Me recuerda con lo que más o menos pasó con López Obrador en su administración en el 2023, cuando surgió esta marcha de la famosa Marea Rosa para defender al INE y por supuesto a las instituciones, al INAI y todo eso, y que ahora pues apliquen la misma. ¿Tú qué opinión tienes sobre esta marcha, pues que podríamos llamar ahora ella le llamó la marcha legítima, o bueno, este tipo de framing que está construyendo? ¿Qué podemos esperar? Mira, el recurso otra vez creo que hay que insertarlo en la lógica de López Obrador, y habrá quien diga que ya se fue, ¿no? Ya es el nuevo Calderón, ¿o qué? Pero es que el modelo de comunicación que hoy tenemos es una herencia del presidente anterior. Es como ponerte un traje que no era tuyo. Claro. Entonces no te queda. Y ojo, que hay que tener cuidado que no parezca y que no se lea como un asunto de machismo, ¿no? Porque hay quien dice, bueno, lo mismo se le criticaría si fuera hombre. Yo creo que sí. Creo que hay machismo, por supuesto, en la sociedad mexicana. Por supuesto. Y creo que incluso varios de los colaboradores de la presidenta no se portarían igual
con ella que como se portaban con López Obrador. Totalmente. O sea, yo creo que sí hay un tema de machismo. Pero en este punto que estamos diciendo, tiene que ver con un asunto del actor político, de la personalidad política. Entonces, ¿cuál era la premisa de López Obrador, como la de los populistas? Que hay que tener constantemente a la gente movilizada. Hay que tener a la gente enojada y movilizada. ¿Enojada con quién? Hay que ponerles enemigos todo el tiempo, claro. Y hay que hacer informes cada 3 meses para llenar la plaza, para tener eventos, para recorrer el país, porque eso es lo que el aparato necesita, estarse alimentando constantemente con la movilización y luego hasta que llegue el día de la elección, pues ya lo tienes muy aceitado toda la maquinaria. El problema es que otra vez recurrir al mismo recurso en este contexto no funciona. Primero, ¿por qué? Porque el entorno es distinto, hay un desgaste de la propia marca Morena, que va a ser muy interesante las encuestas que veamos ya en las siguientes semanas y meses. Sí, claro. Lo que veamos sobre todo en el ámbito estatal, falta mucho aparentemente para la elección del 27, pero pasando el Mundial está a 7 meses, y pasando el Mundial estamos a 12 meses de las elecciones, que van a ser elección de Poder Judicial, elección del Legislativo, elección del Ejecutivo, en la revocación del mandato, o sea, con la posibilidad de tener a los 3 poderes al mismo tiempo en la boleta o en boletas diferentes, a la mitad del Poder Judicial Federal, a la Cámara de Diputados y posiblemente a la presidenta con la revocación de mandato. Entonces todo esto vamos a ver cómo se refleja. Convocar una marcha me parece que es anticlimático en este momento. Van a llenar el Zócalo sin ninguna duda porque tienen los recursos y tienen más de 20 y tantos gobiernos con el presupuesto suficiente para que entre los espontáneos y los estimulados terminen llenando la plaza, pero eso no le va a quitar el problema del malestar social que no está siendo atendido, porque vale la pena insistir en ello. Son grupos reales, articulados, con recursos, con una agenda que no va a desaparecer aunque les llene el gobierno 10 veces la plancha del Zócalo. Sí, totalmente, Mario. Y ahorita que hablabas de machismo, pues está la famosa estampa o el video donde justamente esta primera manifestación en apoyo a la presidenta por el caso de Trump y todo esto, y que le dan el desaire, o sea, ese famoso desaire, pues por tomarse la foto con el hijo de Andrés Manuel López Obrador, pues ahorita que lo sacas a colación, pues por supuesto que el machismo también está ahí presente. Sí, ¿no? yo creo que sí. Y yo creo que la pregunta en este momento es, ante el escenario que hemos estado platicando el día de hoy, es cómo va a responder el gobierno federal. Sí. Y esos son los escenarios que hay que poner sobre la mesa. Totalmente. Hoy hay un escenario de endurecimiento que pasa por de radicalizar el discurso de la gran conspiración, o como dijo el otro día la jornada, la conjura opositora, que es un nombre de novela. Sí, Lástima que Pigmenio ya no hace eso, podría ser un buen título. La conjura opositora. Pueden decir que es la ultraderecha y el fascismo, que además son 2 palabras que utilizan ya con mucha facilidad sí, muy devaluadas, creo, sí, claro. Para describir simplemente a opositores. Y esa es una de las rutas que creo que hoy está optando el gobierno. La otra es pues, que la presidenta revise el casting con el que está en la obra, revise qué operadores tiene y cuántos bomberos trae en este momento para que le apaguen los incendios antes de que se le complique más. Totalmente, mi estimado Mario. Pues bueno, con esto pues cerramos esta primera sección del podcast y pues continuamos. Bueno, ya estamos de regreso en esta segunda parte de nuestro podcast, el cual pues bueno ya se ha vuelto una sección consentida de nuestra audiencia y no es para menos porque es la que le dedicamos a la lotería política de palabras más, palabras menos. Bueno, en esta semana, pues nuestra lotería pues no se va a dedicar a un personaje específico, ni tampoco a un dicho que dijera pues un político en el ámbito básicamente de nuestra élite política y nuestra clase política, sino más bien está dedicada a una cuenta pues de un partido político, en este caso el Partido Revolucionario Institucional, el PRI, con su sede en Puebla. Porque fíjense, hace unos días, a raíz precisamente de las protestas, de las diferentes situaciones o coyunturas que se han vivido en el país, derivado pues de los hechos que han ocurrido tanto en Michoacán como los diferentes sucesos que han ocurrido en diferentes otros estados de la República, pues a la cuenta o al community manager del PRI en el estado de Puebla se le ocurrió
y sí lo digo como ocurrencia, porque ¿quién se le ocurriría decir esto? Subir una publicación en donde aparece precisamente un bajo puente, en donde dice Mural de los Desaparecidos, el cual está dedicado a honrar a aquellas personas pues que han sido víctima precisamente de la desaparición forzada en nuestro país. Y a ellos se les ocurrió, a la cuenta precisamente del PRI en Puebla, pues colocar una imagen del PRI con una frase alusiva que dice: con el PRI no desaparecías. En ese sentido, esto generó esta publicación, indignación y polémica en las distintas redes sociales, y por ello le dedicamos esta pieza de lotería política de palabras más y palabras menos a la cuenta oficial del PRI en Puebla, y con ello se llevan la carta de la muerte. ¿Por qué? Porque precisamente jugaron con un tema bastante delicado en el contexto, y más en el contexto de noviembre, en el contexto de México, y por ello, sin lugar a dudas, se llevan esta carta. ¿Por qué? Porque ellos mismos cavaron su tumba y por lo tanto cantaron su muerte. Continuamos. Bueno, ya estamos de regreso, ya en el ombligo precisamente de nuestro programa. Y justamente pues en este ombligo pues ya es una tradición y una constante pues vamos a echar mitote, Mario. Ahora sí, esta sección dedicada precisamente a hablar de aquellos temas pues que a veces son fundamentales hablar, o ya sea porque son relevantes en el ámbito de lo local, o de ciertos actores que a veces pues no les gusta mucho hablar de ello. Vamos a entrar precisamente a echar mitote sobre un tema pues que ha estado pues presente en los últimos meses, y nada más y nada menos que vamos a hablar sobre Ricardo Salinas Pliego, pero no precisamente de Ricardo, sino básicamente que hace unos días el presidente del Partido Acción Nacional pues decidió pues manifestar abiertamente que pues desde Acción Nacional pues está abierta la posibilidad de que si Ricardo Salinas Pliego quiere y está bien posicionado, ¿por qué no ser su candidato rumbo a la elección de 2030? ¿Qué opinión tenemos, Mario? Pues mira, la primera es que el mitote le ha salido muy bien a Ricardo Salinas. Sí, bastante. Porque yo creo que él leyó bien en algún momento que la discusión iba a ser, cuando se lanzaran contra él, la pregunta iba a ser cómo iba a ser percibido. Si como un evasor fiscal o como un perseguido político. Sí. Y para llegar a ser un perseguido político, pues había que ser político. Totalmente. Y entonces lo que ha venido haciendo, porque tuvo una fortuna que en política no es tan frecuente, que es tiempo. Se la cantaron, le avisaron y luego le dejaron tiempo para operar. Claro. Y entonces él ha tenido la habilidad de irse construyendo como un opositor político a través de lo que pasa en la pantalla de TV Azteca, de ADN, a través de sus propios discursos, sus intervenciones, ya ha venido construyendo este perfil. Y en ese sentido, el discurso de Jorge Romero es un regalo extraordinario, porque al mitote ya no solamente lo hace un activista, sino lo hace un precandidato presidencial. Claro. Y un precandidato es un estatus soñado para alguien que está en un enfrentamiento con el gobierno, porque cualquier cosa que le pase, pues ya puede ser leída en el framing o en el marco de que se trata de un opositor político e incluso aspirante a la presidencia de la República. Así que del lado de Ricardo Salinas me parece que es un regalo, no sé cuándo sea su cumpleaños, bueno, acaba de pasar, creo que su fiesta. De hecho hizo bueno, su entonces fiesta. fue un regalo poquito tardío, pero un extraordinario regalo por parte del PAN, por lo que le abona al relato del opositor Ricardo Salinas. Para el PAN no estoy tan seguro, porque yo creo que es un guiño, creo que es una provocación, alguien decía, es una travesura del PAN lanzarle este lazo, porque el gran tema de Ricardo Salinas es a través de qué partido, si es que quisiera llegar a la boleta. El sistema electoral mexicano, lo sabemos, es cerradísimo, está hecho para que no entren nuevos jugadores. Estamos viendo todavía algunos de los aspirantes haciendo asambleas, y tan pronto como el primeros meses del próximo año sabremos quiénes llegaron o no a cubrir las asambleas que establece la ley, que claro, el INE tiene que avalarles. Pero es un proceso cuesta arriba. Si un partido político te abre la puerta, pues es un regalo maravilloso. Yo creo que el PAN tiene que tener cuidado, tiene que medir bien a quién le está hablando Ricardo Salinas, y sobre todo tiene que tener cuidado de no matar a sus cartas internas,
porque si al paso de los meses resulta que tienes a Lili Telles y Ricardo Salinas, pues no les vaya a andar pasando lo que le pasó a los republicanos con Donald Trump, que les terminó expropiando el partido y que al rato dependan de un jugador externo, ¿no? Totalmente. Ahí justamente, fíjate que tocas un punto importante. Él viene a llenar un espacio, pero eso es algo importante dentro de la misma oposición. Vino a llenar un espacio que la oposición, pues en los últimos años ha venido, digamos, perdiendo, sobre todo porque la oposición no ha podido articular en una persona, digamos, una demanda, una voz, digamos, que no solamente refleje los intereses personales, sino también, pues Ricardo Salinas Pliego ha tomado, digamos, la batuta de hablar inclusive de cuestiones que no son, digamos, directamente vinculadas con él, sino que se ha vuelto ya un actor, ahora sí, como bien lo dices, un actor político y el defensor de causas. Eso es algo muy importante que en los partidos políticos pues es básicamente, digamos, el papel, ¿no? Ser la voz, digamos, de aquellas causas y que en llegado momento pues también los mismos partidos han venido perdiendo. ¿Qué opinión tienes sobre ello? Es que sin duda los partidos han estado en una crisis muy seria. Si no, pregúntele al PRD, sí. Que en paz descanse. Exactamente. Y pregúntele al PRI, pregúntele al PAN. Es una crisis muy seria. Y lo que ha pasado en otras partes del mundo cuando ocurren procesos similares a este, es que cuando los sistemas políticos son menos cerrados, es un momento en el que se abren puertas y ventanas y entran nuevos jugadores. En España, por ejemplo, después del 2008, que fue la crisis de este movimiento llamado de los indignados. Los indignados, claro. Empezaron a surgir nuevas fuerzas políticas como Podemos y Ciudadanos. En muchas partes del mundo vemos la emergencia de candidatos externos, el outsider, el propio caso de Donald Trump en Estados Unidos. Y esto tiene que ver con que cuando hay un desgaste de la institucionalidad de los jugadores de siempre, ya sea por la ruta independiente o por la ruta de nuevos partidos políticos, se refresca un poco la casa. En el caso de México, creo que López Obrador, curiosamente, siendo un hombre de sistema, porque ha sido todo dentro del sistema, presidente de partido político, jefe de gobierno, 3 veces candidato presidencial, pero tenía la gracia de ser percibido como una especie de outsider a la mafia del poder, ¿no? Él siempre tuvo la capacidad de presentarse como diferente, no iba a las primeras comuniones, bautizos, bodas de nadie, no estuvo en el Pacto por México, supo gestionar muy bien la idea de que no somos iguales, decía él, ¿no? En este caso, creo que los cuadros de los partidos políticos, ni del PRI ni del PAN, han sido capaces de articular este tipo de liderazgos. Te doy un dato, para la izquierda, en 36 años hubo 2 candidatos a la presidencia. Cierto. 3 Cuauhtémoc Cárdenas, 3 López Obrador. Totalmente. Mientras que en esos 36 años tuviste 6 candidatos del PRI, 6 candidatos del PAN. Y ninguno de los candidatos del PRI y del PAN ha logrado tener una vida de liderazgo significativo después de la candidatura presidencial. O sea, ni Xóchitl Gálvez, que creo que hizo lo que pudo hacer en ese momento, ni Ricardo Anaya, ni Josefina Vázquez Mota, y ni lo mismo volteamos al PRI, ni José Antonio Meade, ni Francisco ninguno, digamos, construyó un tipo de liderazgo. Roberto Madrazo, ¿no? Ninguno, ¿no? Ha construido algún tipo de liderazgo así. Entonces, creo que sí hay un agotamiento de los partidos, de las figuras dentro de los partidos. Hay intentos, ya decíamos el caso de Ricardo Anaya, creo que ha tratado de construirlo. El propio caso de Lili Telles, que pues es interna-externa, porque viene de ser candidata de Morena. Sí, de hecho, claro. Ella llega al Senado por Morena y luego da este brinco al PAN. Claro. Y en ese escenario, la figura de Ricardo Salinas se vuelve atractiva para un segmento de la población. Yo no estoy seguro de qué tamaño es. Creo que también su construcción puede ser de nicho, porque ha hecho y ha dicho cosas que alejan a sectores muy amplios. No hay una agenda de inclusión, no hay una agenda de política social, no hay una agenda. El discurso de Ricardo Salinas puede tener su base para los que son más partidarios del libre mercado, para los que quisieran ver un Estado achicado, un gobierno muy reducido y a lo mejor que facilite la inversión privada, pero tampoco estoy seguro que haya logrado al día de hoy construir un relato lo suficientemente atractivo para apelar a grandes sectores de la población. Claro. Pero es lo que hay, pues. Sí, es lo que hay hoy y vamos a ver en los siguientes meses y años, porque todavía estamos a más de 3 años del 30,
qué actores pueden emerger. Yo no descarto, por supuesto, este movimiento del sombrero, porque creo que va a crecer mucho en la elección federal intermedia. Creo que el caso de algunos personajes como Grecia Quirós, pero también de Carlos Bautista, que es un diputado local de Michoacán, y de otras figuras que puedan estar alrededor de eso, creo que pueden crecer significativamente. Vamos a ver del propio movimiento ahora de campesinos y transportistas si no surgen nuevos liderazgos. O sea, estamos muy lejos todavía como para decir que ya la baraja está puesta en la mesa. Totalmente, Mario. Pues estoy totalmente de acuerdo contigo y sobre todo en ese sentido, pues hay que ver las condiciones que se vayan dando. El Mundial va a ser fundamental y la elección intermedia del 27, esa va a ser un parteaguas. Si Morena logra mantener todas las gobernaturas que están en juego y que gobierna, o pierde, digamos, a varias gobernaturas, y lo más importante, el poder que tiene en el poder legislativo, si sigue manteniendo su mayoría que tiene actualmente, o la pierde precisamente. Y ese tema nos lleva a una cosa que es muy importante, que ahorita hablamos del PAN y de Ricardo Salinas, pero falta un mitote, que es muy importante y en el que se puede resolver mucho de lo que estamos diciendo, la reforma electoral del próximo año. Claro, cierto. Porque si en enero sale el gobierno con una reforma que, amparado en cosas que suenen bien, como eliminar los pluris, reducir el financiamiento de los partidos, desaparecer los organismos electorales locales, claro. Si van por esa ruta y terminan de consolidar la captura del sistema electoral, pues entonces es otro juego, porque hasta ahora, de el 98 para acá, que fue la primera gubernatura que perdió el PRI en Baja California, y luego en el 2000, y luego la transición que tuvimos en el 2012, y luego la transición que tuvimos en el 2018, es decir, llevamos una cantidad importante de elecciones con transiciones a nivel local y a nivel federal. Todo eso ha sido posible porque tenemos un sistema electoral que permite alternancia. Con las carencias que puedas tener, ha permitido la alternancia. Si cierran esa llave, esa válvula de escape en la reforma electoral del primer trimestre del próximo año, entonces quién sabe qué tipo de escenario vayamos a tener en el corto plazo y en el 27, sí, claro. Y en el 30, obviamente. Por supuesto. Pero hay que tener el ojo puesto en eso que viene en los próximos meses. Sí, eso que tocas es fundamental porque son las reglas del juego. Claro. Y ahí vamos a ver si pues el árbitro va a estar a favor o en contra, y por supuesto pues toda cómo se van a marcar inclusive hasta los fueras de lugar y todo en ese sentido. Mario, tocas creo que pones el dedo justamente en el ángulo que precisamente puede ser, llegado un momento, pues, si Morena lo considera así, puede ser su salvador para el 27 y el 30, pero puede ser también el detonante, pues, de una suerte de crispación y de enojo social rumbo precisamente al Mundial de Fútbol y, por supuesto, la elección intermedia del 2027. Mario. Pues bueno, con esto cerramos esta sección. Continuamos. Bueno, ya estamos casi en la recta final de nuestro podcast. Como siempre, es un gusto que nos sigan acompañando. Y pues en esta ya recta final, en nuestra cuarta sección, la cuarta sección de nuestro podcast, dedicado precisamente al soundtrack de la política de la semana, pues se lo vamos a dedicar nada más y nada menos que a la cuenta oficial de Petróleos de México, Pemex. Porque hace unos días, justamente en el contexto de la victoria que tuviera pues México en el certamen de belleza Miss Universo, donde afortunadamente pues logramos el triunfo a partir de la participación de Fátima Bosch. En ese contexto, pues bueno, la celebración fue pues una suerte de comentarios generalizados en distintos ámbitos, desde lo nacional hasta lo internacional. Y en ese sentido, un elemento que contrastó y por supuesto dio mucho de qué hablar fue lo que ocurriera tras la felicitación que hiciera la cuenta oficial de Pemex, en donde pues felicita abiertamente a Fátima por su triunfo. ¿Esto qué generó? Pues básicamente generó sospechas por los vínculos que después los medios de comunicación y la prensa empezaron a sacar del antecedente directo del padre de Fátima, el cual pues básicamente tuvo una participación activa en Petróleos de México, y no solamente con Petróleos de México, sino que directamente con uno de los socios y propietarios del certamen de belleza Miss Universo, lo cual pues generó sospechas de posible amaño
y por supuesto cuestionar el triunfo de nuestra paisana Fátima Bosch. Por lo tanto, el soundtrack de la semana en este ámbito político está dedicado nada más y nada menos que a Petróleos de México. Y para ello le dedicamos una pieza icónica de la música popular mexicana interpretada nada más y nada menos que por Pedro Infante y se llama Yo no fui. Continuamos. Pues bueno, ya estamos concluyendo precisamente este podcast, agradeciendo por supuesto todos sus comentarios que nos han hecho llegar vía las redes sociales y por supuesto, pues como es nuestra costumbre, pues cerramos con nada más y nada menos que la sección favorita de todos, que es la burrada de la semana. La burrada de la semana, como saben, pues está dedicada pues a dichos o acciones que pues nuestra clase política tiene frecuentemente y en esta sección pues bueno, pues echamos de todo de todo tipo de alusiones de cualquier partido y por supuesto de cualquier personaje. Pero bueno, vamos a entrar precisamente a la burrada de la semana que pues se la lleva sin lugar a dudas pues Antonio Antolini, pues un líder, pues vamos a decirlo así, un líder social, pues ahorita que estamos hablando que fue el líder del movimiento hashtag Yo 132 y que después pues dio un brinco precisamente al movimiento de Morena en el 2018 y pues actualmente pues es diputado local en el estado de Coahuila. Pues bueno, el hoy diputado pues tuvo a bien hacer y dar su informe de gobierno como lo marca la ley cada año, pues ahora con reflectores precisamente no correspondientes a un auditorio o a un escenario pues ad hoc a dar un discurso, sino ahora decidió cambiar estos reflectores por los reflectores del cuadrilátero. Pero para platicar de ello, pues mejor más que yo se lo platique, ¿por qué no lo vemos? Corre video. ¿Qué está pasando? ¿Qué está haciendo el diputado? ¿Qué está haciendo el licenciado? ¡No lo creo! ¡Lo va a hacer! ¡Lo va a hacer! ¡No! ¡Es el fin! ¡Sí! ¡Sí! ¡Ganó el pueblo! ¡Ganó la cuarta transformación! ¡Ganó Morena! ¡Nos perdieron los delitos! ¡No lo puedo creer! Bueno, pues ya vimos este video, Mario, pues ¿qué podemos opinar sobre ello? Pues esto que hace Antonio Antolini allá en Coahuila. Mira, él, si no me equivoco, es politólogo. Sí. Estudió en el ITAM. El ITAM, exactamente. Y es alguien que ha entendido que el espectáculo en política puede ser atractivo para generar reflectores. Lo ha hecho siempre y en algunos momentos creo que le ha funcionado para él construirse un cierto nombre y de obtener una visibilidad. A mí no me gusta eso que acabamos de ver. Me parece que no abona absolutamente más que para generar un meme o que estemos hablando de él. Sí, pero no sé si en la sección que él quería, porque se llama la burrada de la semana. Totalmente. Y quizá él hubiera querido que estuviéramos hablando del legislador de la semana o de otra cosa. Sí. Y no de la burrada. Porque ya bastante deteriorado está el panorama político en México, me parece, como para llevarlo a esta puesta en escena del ring, donde termina diciendo el pueblo ganó, cuando en realidad pues el pueblo es el que está protestando, como platicábamos al principio de esta conversación, y el pueblo es el que está, por lo menos un sector, muy preocupado y muy inconforme por la situación que se está viviendo. Es show, es espectáculo, sirve para generar memes, no lo veo de ninguna manera como un ejercicio de rendición de cuentas sobre su labor, y yo no sé si le va a funcionar de alguna manera. Visibilidad sí tiene, pero eso creo que no se traduce necesariamente en simpatías o en apoyo o en credibilidad. Pues yo creo que aquí aplicó, Mario, la que muchas veces dicen, pues que hablen de mí, pero que hablen mal de mí, seguramente. ¿no? Y aquí yo creo que se llevó totalmente los reflectores, por supuesto los memes, los stickers y lo que queramos agregar. Mario, te agradezco muchísimo que hayas estado en este espacio, esperamos que no sea la primera, sino que haya muchas más. Esta es tu casa y pues como siempre, pues muchísimas gracias por estar. No, gracias a ti por la invitación, Ángel, y gracias a todos por habernos acompañado. Pues bueno, estamos ya cerrando este espacio. Los invitamos a seguirnos en todas nuestras redes sociales, a comentar y por supuesto a suscribirse a este canal. Soy Luis Ángel Hurtado, titular de este espacio, y nos escuchamos y nos vemos en el siguiente episodio de este podcast.